Vamos a empezar. Bien. Mm, Buenos días. Me presento. Mi nombre es Cristian Carvajal y voy a ser el profesor encargado de dictar el curso de Estadística 2, Inferencia, eh, para la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Estamos correctos. Este curso tiene dos periodos a su haber. ¿Ya? Tiene dos periodos y esos periodos, voy a ver mi horario. Si me esperan un segundito. Ahí sí. Ahí está ingresando más gente. Entonces nosotros tenemos clase los días lunes, ¿ya? En este tercer periodo a las 11 y los días viernes a las 8, primer periodo. ¿Ya? Como ustedes saben, estos cursos cuando son remotos son periodos de 40 minutos, por lo tanto, la clase de hoy dura de las 11 a las 11:40. ¿Ya? Vamos a ver la metodología de trabajo, los contenidos que vamos a estudiar, la- las fechas importantes. Es importante que ustedes sepan que eh, todo el material que utilicemos en la clase va a estar en su aula virtual. Yo estoy ya organizando el aula virtual. eh, y además, todas las clases quedan grabadas, ¿ya? Y también el link, ¿ya? De las grabaciones de las clases van a estar en su aula virtual, ¿ya? Ese va a ser el modo de trabajo, ¿ya? Todo vamos a ir subiéndolo al aula virtual. Yo ahora después voy a subir el PPT de esta primera unidad, ¿ya? Me falta todavía algunos elementos, así que voy a ir subiéndolo, voy a ir completando. Teóricamente, hasta el momento, son 4 estudiantes los que están matriculados en este curso. eh, y nada, voy a compartir pantalla y voy a presentarles el curso. Este curso se llama Estadística 2, Inferencia. Significa que ustedes ya tuvieron una Estadística 1, ¿ya? En donde se analizan, se ven elementos de la estadística descriptiva, de probabilidades. Entonces nosotros en este curso avanzamos un paso más, ¿ya? E incorporamos elementos de la inferencia, ¿ya? Tiene dos periodos este curso y las unidades temáticas que nosotros vamos a desarrollar durante este semestre, ¿ya? Están dadas por 3 unidades temáticas. La primera unidad temática lleva como nombre Inferencia en distribuciones normales, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a hacer, recuerden que la estadística tiene 2 grandes áreas, en realidad tiene 3, pero nosotros trabajamos con 2 grandes áreas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces nosotros nos centraremos en esta segunda área, que es la estadística inferencial, en donde lo que nosotros hacemos es poder, a partir de elementos muestrales, poder sacar conclusiones y esas conclusiones extrapolarlas a la población de estudio. ¿Ya? Ese es básicamente lo que compete a la estadística inferencial. Entonces nosotros vamos a trabajar con inferencia, pero en distribuciones normales. ¿Ya? Existen un conjunto importante de distribuciones, ¿ya? La distribución exponencial, la distribución uniforme, la distribución de Cauchy, etcétera, y
una de las distribuciones más utilizadas, más importantes, es la distribución normal. ¿Ya? Entonces, nuestra primera unidad va a trabajar con distribuciones normales. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer inferencias sobre la base de distribuciones normales. Entonces, lo primero que vamos a ver son las muestras aleatorias. Vamos a determinar algunas técnicas de muestreo. Vamos a determinar cómo calcular el tamaño de estas muestras. Recuerden que para que nosotros podamos hacer inferencia, nuestra muestra debe cumplir con tres condiciones básicas. ¿Ya? Primero, que sean aleatorias, es decir, de que todos los elementos muestrales tengan la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Eso significa que sea aleatorio. Que sea representativo, ¿ya? Es decir, de que no haya sesgo al momento de escoger una muestra, y que tenga un tamaño adecuado. ¿Ya? Hay una triada. ¿Ya? Aleatoriedad, eh, que sea representativo y que tenga un tamaño adecuado, dependiendo obviamente de la población. Entonces la primera parte de este curso vamos a trabajar con muestreo, técnicas de muestreo. Una vez que yo ya tengo definido mi muestreo, lo que voy a hacer es poder definir lo que son los estadísticos y los estimadores. ¿Ya? Voy a definir un estadístico, que después nos vamos a dar cuenta que ese estadístico puede ser también mi estimador. ¿Ya? Luego vamos a ver algunas distribuciones de muestreo de algunos estadísticos. Específicamente el estadístico media aritmética o media muestral, el estadístico varianza muestral. También vamos a incorporar el estadístico proporción muestral. Y vamos a ver sus distribuciones, cómo se distribuyen esos estadísticos. Para después pasar a calcular o determinar estimadores puntuales. Entonces vamos a calcular estimadores puntuales por dos métodos: el método de los momentos y el método de máxima verosimilitud. También vamos a calcular o a determinar estimadores, pero ya no puntuales, sino estimadores por intervalo o intervalares, para la media, para la varianza. ¿Ya? Y finalmente, en esta primera unidad, vamos a trabajar con dócimas de hipótesis, ¿ya? O test de hipótesis, para la media, para la varianza, también para datos cualitativos. Todo esto compone la primera unidad del curso, inferencia en distribuciones normales. La segunda parte del curso hace referencia al hecho de que no necesariamente se cumplen los supuestos, cuando uno trabaja en inferencia, no necesariamente se cumplen los supuestos de normalidad. ¿Ya? Es decir, no necesariamente los datos, ¿no es cierto?, provienen de una distribución normal. En ese caso, cuando estamos en ese caso, lo que nosotros hacemos es utilizar métodos no paramétricos. Es decir, que ya no hacemos supuestos, ya no hacemos supuestos sobre los parámetros, sino que hacemos supuestos sobre la distribución. ¿Ya? Y para eso, entonces, utilizamos algunas pruebas no paramétricas, ¿ya? Algunas pruebas no paramétricas, como la prueba de Mann-Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de Friedman, la prueba de Wilcox. ¿Ya? Todas estas son pruebas o test, ¿ya? Prueba o test, que me permiten desarrollar algunas inferencias. Cuando no existen los supuestos de normalidad. Y la tercera unidad, ¿ya? La tercera unidad es un análisis de regresión. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿ya? Y generamos un modelo lineal, en donde tenemos una variable de respuesta y una variable predictora o varias variables predictoras, entonces nosotros lo que hacemos es construir un modelo de regresión, ¿ya? Que nos permita hacer inferencias, ¿ya? Entonces, vamos a calcular
vamos a estimar esos parámetros, ¿ya? Para el modelo. Para eso vamos a utilizar el método de los mínimos cuadrados. Vamos primero a trabajar con un modelo de regresión lineal simple, ¿ya? Después vamos a trabajar con un modelo lineal generalizado o general, o un modelo lineal, perdón, modelo de regresión generalizado. Vamos a trabajar en un enfoque matricial, ¿ya? Es decir, vamos a transformar un modelo lineal, ¿ya? Un modelo lineal, lo vamos a transformar en matrices, en una operatoria de matrices. Esa sería entonces nuestra tercera unidad a trabajar en este curso, ¿ya? Es un curso teórico, ¿ya? Es un curso teórico. Sin embargo, hay harto cálculo también, ¿ya? Hay harto cálculo. Debemos trabajar harto, mover harto el lápiz. Con respecto a la bibliografía, existe un montón de bibliografía en la biblioteca. Obviamente, en este caso, una biblioteca virtual, ¿ya? Porque no podemos ir de forma presencial. Y aquí yo les dejo algunos autores, son clásicos, ¿ya? Como Cánovas, Larsen, Meyer, Muth, Richard, Seeger y Casella. La mayoría de estos textos están en español y en inglés, y el único que está en inglés exclusivamente y también en portugués, el último es Casella, Berger, que está en inglés y en portugués, ¿ya? Los otros los pueden encontrar en español, ¿ya? Esa es la bibliografía que pueden utilizar ustedes para desarrollar ejercicios, ¿ya? Ahora bien, con respecto a las evaluaciones, este curso tiene 3 evaluaciones integrales, ¿ya? Y esas evaluaciones las vamos a realizar los días lunes, ¿ya? Los días lunes. Entonces, la primera evaluación va a ser el día lunes 3 de mayo, ¿ya? La segunda evaluación está fechada para el día lunes 7 de junio. La tercera evaluación para el día lunes 19 de julio. Y para aquellos estudiantes que necesiten ese examen, este va a ser el día 26 de julio, considerando que, según calendario académico, este semestre finaliza el 30 de julio, ¿ya? Las evaluaciones van a tener un periodo de 12 horas, ¿ya? De 12 horas. Entonces nosotros el día lunes, por ejemplo, 3 de mayo, nos juntaremos a las 11 de la mañana, en la hora de la clase. Entonces yo ahí les presento el instrumento, lo discutimos, y de ahí ustedes tienen 12 horas para su desarrollo. Es decir, si se entrega a las 11 de la mañana, usted debe devolverlo o enviarlo a mi correo a las 11 de la noche o las 23 horas, ¿ya? Obviamente el día de la prueba se indicará cuáles son la metodología de entrega de esa evaluación, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna consulta hasta acá, no sé si ya han tenido otras clases para ver el asunto de los horarios, perdón, de las fechas, si les choca con alguna otra evaluación, pero no creo, pues hoy día comenzamos recién las Profe, clases. la primera prueba sí me choca. Es que en la mañana tuve, o sea, más temprano tuve otras clases y me choca el 3 de mayo. El 3 de mayo. ¿A alguien más le choca el 3 de mayo? A mí también me choca. Ya, perfecto. Bueno, entonces la cambiamos. Nosotros tenemos clase los viernes, ya. Entonces quedaría para el día, voy a ver mi calendario, 3 de mayo, abril, mayo, para el 7 de mayo, viernes 7 de mayo. ¿Ya? Entonces el certamen Gracias, 1 profe. sería viernes 07 de mayo. Ahí sí, perfecto. Ahí ya no le choca a nadie
fecha de evaluación. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir. No sé si se me queda algo más. Si no, vamos a comenzar con el curso. Ahí. Bien. Entonces, como ya decíamos, este curso se llama Estadística 2, Inferencia. Y vamos a partir con la primera unidad, que es inferencia en distribuciones normales. Si ustedes se pueden dar cuenta, y yo puse una imagen. Ahí tengo una imagen de algunas distribuciones normales, ¿ya? Con diferentes parámetros. Pues la distribución normal es una distribución que comprende dos parámetros, ¿ya? Comprende el parámetro mu, ¿ya? Que es la media, mu, que es la media de la población, media poblacional, y sigma cuadrado, que es la varianza de la población, ¿ya? Que es la varianza de la población. Entonces, cuando uno hace cambios de parámetro, la curva normal va cambiando su forma. Siempre tiene la misma forma acampanada, pero puede que tenga mayor kurtosis, ¿ya? Tenga mayor apuntamiento, o puede que tenga, sea más chata, más aplanada, etcétera, ¿ya? Entonces, toda la inferencia que nosotros realicemos en estos momentos, a partir de ahora, vamos a partir del supuesto de normalidad, ¿ya? Vamos a partir del supuesto que nuestros datos tienen un comportamiento normal, ¿ya? Nacen de la distribución normal. Su población, la variable aleatoria, ¿no es cierto?, tiene una distribución normal. Ese es el supuesto, ¿ya? Ese es el supuesto. En esta primera unidad, ese va a ser nuestro supuesto, ¿ya? Que partimos siempre de la distribución normal. Ahora, obviamente, no siempre las variables aleatorias, ¿ya?, provienen de una distribución normal. Bueno, en ese caso, cuando no se acepta el supuesto de normalidad, ¿ya? Para eso hay algunos test, ¿no es cierto? Test de normalidad, para probar, ¿no es cierto?, la hipótesis de que los datos provienen desde una distribución normal, ¿ya? Hay test como el test de Kolmogorov, ¿ya? Entonces, si uno no rechaza la normalidad, entonces podemos hacer inferencia sin problema basándonos en ese supuesto. Ahora, si el test me indica que efectivamente los datos no provienen de una población con distribución normal, entonces ahí nosotros lo que debemos hacer es simplemente cambiar el paradigma, ¿ya? Y ya no trabajar en la inferencia paramétrica, sino que trabajamos en la inferencia no paramétrica, ¿ya? Y ahí usamos otros estadísticos, ¿ya? Otros estadísticos. Pero por ahora, en esta primera unidad, vamos a asumir normalidad. Entonces, el propósito de nuestro trabajo, de la inferencia, es poder determinar, ¿no es cierto?, poder determinar algunos supuestos poblacionales, pero estos supuestos poblacionales van a ser determinados a través de la muestra, ¿ya? De la muestra. Es decir, por ejemplo, si yo quiero estimar la media poblacional, ¿ya? Por ejemplo, la media de los pesos de los estudiantes de octavo año básico, una forma de hacerlo es tomar la población completa, ¿ya? Y calcular su peso, y así yo saco su peso medio. Obviamente, no siempre es posible poder trabajar con la población completa, ¿ya? En ese caso,
lo que uno hace es obtener una muestra, ¿ya? Y para obtener una muestra, nosotros utilizamos un proceso que se llama proceso de muestreo. Y simplemente el proceso de muestreo es seleccionar un subconjunto de una población, de la población a la cual nosotros queremos hacer el análisis. Fíjense que acá, en este monito, esta es mi población, ¿ya? De estudiantes, perdón. Esta es mi población de estudiantes. Y a partir de esa población, yo obtengo una muestra aleatoria, ¿ya? Tengo una muestra. Sobre esa muestra, hago mi análisis estadístico inferencial, ¿ya? Hago mi análisis estadístico. Y los resultados obtenidos en ese análisis muestral, entonces yo lo extrapolo a la población, ¿ya? En otras palabras, si yo quiero medir el peso promedio de los estudiantes de octavo año básico, ¿ya? De todo Chile, entonces tomo una muestra de estos niños, le calculo el peso, ya le calculo el peso, y ese valor medio muestral lo extrapolo a un valor medio poblacional. Por supuesto, para poder hacer eso, necesito que mi muestreo sea un muestreo de calidad. Y que mi muestreo sea un muestreo de calidad significa que mi muestra tiene que tener los tres elementos antes mencionados. Primero, representatividad. Segundo, aleatoriedad. Y tercero, que tenga un tamaño suficiente, ¿ya? Cuando yo digo tamaño suficiente, me refiero al hecho de que el tamaño de mi muestra sea significativo con respecto al tamaño de mi población, ¿ya? Es decir, si yo tengo 15 millones de habitantes, entonces no puedo hacer una muestra de tamaño 5, ¿ya? Necesito hacer una prueba con un tamaño mayor. Obviamente, mientras mayor es el tamaño de la muestra, ¿ya? La inferencia va a ser mejor porque vamos a estar más cerca de la población. Cuando uno trabaja con la población total y no con una muestra, lo que hace es un censo, ¿ya? Obviamente, los datos obtenidos en un censo son muy buenos, pero tiene la dificultad de que el censo es muy caro. Tiene muchas problemáticas de logística. Por eso, siempre o casi siempre uno trabaja con muestras, ¿ya? Con muestras. Ahora bien, cuando yo hago un muestreo, puedo hacer dos tipos de muestreo, o dos grandes tipos de muestreo. Uno que es un muestreo probabilístico o aleatorio y otro que es un muestreo no probabilístico. Para este curso, nosotros vamos a trabajar con muestreo probabilístico, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer inferencia. Cuando yo hago inferencia, necesito que mi muestreo, mi muestra sea probabilística o sea aleatoria, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con muestreos probabilísticos o muestreos aleatorios. Y hay algunas técnicas, ¿ya? Hay algunas técnicas de muestreo. Yo acá les voy a presentar las más utilizadas, hay otras más, pero les voy a mostrar las más utilizadas. La más simple es la técnica de muestreo aleatorio simple, ¿ya? Y esta técnica, muestreo aleatorio simple, básicamente lo que hace es, es asegurar, ¿ya? Asegurar que todos los elementos de la población tengan exactamente la misma probabilidad de pertenecer a la muestra, ¿ya? Todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. ¿Y cómo es? Simplemente usted utiliza algún software, ¿ya? Algún software en donde a cada individuo le da el mismo peso y simplemente hace correr el software y usted determina las muestras. Por ejemplo, si necesita 20 personas, entonces hace correr un software
y esas 20 personas, perdón, y ese software le entrega quiénes son esas 20 personas, ¿ya? Si está en una sala de clase con un conjunto de estudiantes, con 20 estudiantes, y necesita ¿cómo se llama? Una muestra de tamaño 5, entonces el aleatorio simple basta con que usted meta los 20 nombres en una bolsita, saque uno, ya, saque uno. Fíjese que al sacar uno, ahí tiene el primer elemento de esta muestra. Pero para sacar el segundo, usted necesariamente debiera incorporar ese valor, ese dato, nuevamente a la bolsita. Porque si no, la probabilidad del segundo no es exactamente la misma, de hecho no es la misma probabilidad que tuvo el primero. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene que incorporar la bolsita, el dato a la bolsita, y ahí saca nuevamente un segundo nombre, y así. Obviamente, si se le repite uno de los que ya salió, se incorpora nuevamente a la bolsita. ¿Ya? Ese es el muestreo aleatorio simple, donde todos tienen exactamente la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Un segundo método, ¿ya? Es el muestreo aleatorio sistemático, ¿ya? Este tipo de muestreo, ¿ya? Lo que hace, para no tener que estar escogiendo, sacando una bolsita o metiendo en un software, lo que uno hace es sistematizar el muestreo, ¿ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sistematiza el muestreo? Entonces nosotros tenemos una población de tamaño n, ya una población de tamaño n, y esa población de tamaño n, nosotros los vamos a dividir en k grupos, ¿ya? En k grupos. ¿Cómo calculamos ese k? Bueno, ese k grupo va a estar determinado por el cociente, ¿ya? Acá. Por el cociente entre el tamaño de la población, mi n grande, y el tamaño de la muestra, n pequeño. Entonces, ese cociente me va a dar el valor de k. Ese valor de k, obviamente, lo más probable es que me dé un número decimal, entonces lo vamos a redondear al entero más cercano. ¿Ya? Y ese valor va a ser el que me da la sistematización. Si ese valor me da 4, por ejemplo, entonces yo voy sacando, una vez ordenados los datos, voy sacando 4 en 4. ¿Ya? Y ahí tengo mi sistematización y encuentro los elementos de mi muestra. Otra técnica es la técnica de muestreo aleatorio estratificado. Hay veces en que la población tiene intrínsecamente una división, ¿ya? Una división por estratos, ¿ya? Entonces, lo que uno hace es poder dividir la población en esos estratos, que pueden ser 2, 3, 4, dependiendo de la población y lo que nosotros estemos estudiando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser estratos rural, urbano, si estoy trabajando en una población, puede ser estratos, por ejemplo, socioeconómico, puedo dividirlo por estratos socioeconómicos, puedo dividirlo por estratos genéricos de géneros, hombres, mujeres, etcétera, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo dividido los estratos, ya, una vez que yo tengo dividido los estratos, entonces sobre cada estrato obtengo una submuestra, ya, obtengo una submuestra. Entonces voy a tener submuestra del estrato 1, submuestra del estrato 2, submuestra del estrato 3. El asunto es que cuando yo sume todas esas submuestras, voy a encontrar mi muestra de tamaño n, ¿ya? Entonces ahí tengo tres técnicas de muestreo. Estas tres técnicas me permiten, primero, que la muestra sea aleatoria, porque los tres son aleatorios, y además me permiten que la muestra sea representativa. Pero hasta ahora,
faltaría la tercera componente de esta triada, ¿no es cierto? Que sería el tamaño muestral. ¿Ya? Entonces, fíjense, antes de ver el tamaño muestral, vamos a ver un ejemplo utilizando las tres técnicas de muestreo. Entonces, yo aquí tengo un ejemplo. Dice, se requiere hacer un estudio sobre la satisfacción de los usuarios de los centros de salud de la zona sur, centro sur del país. Y esta zona cuenta con 88 centros de salud. Y para el estudio se necesita una muestra aleatoria de tamaño 20. Es decir, mi N es 20. Fíjense, la población, mi universo, son 88 centros de salud. Ya, 88 centros de salud. Y yo quiero una muestra que sea aleatoria, representativa, y cuyo tamaño sea 20. ¿Ya? Y cuyo tamaño sea 20. Ahora, ¿cómo encontré ese 20? Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero por ahora vamos a asumir que un buen tamaño es tamaño 20. Entonces vamos a utilizar los tres métodos, vistos para poder encontrar esta muestra. ¿Ya? El primer método es muestro aleatorio simple. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, simplemente utilicé un Excel. Así de simple. Utilicé un Excel. Fíjense que yo utilicé la función aleatorio entre, ¿ya? Y puse del 1 al 88. Entonces, lo primero que hice, que no está acá, es que enmascaré a cada uno de los centros de salud con un número. Centro 1, centro 2, centro 3, centro 4, hasta el centro de salud número 88. ¿Ya? Y luego hice un aleatorio entre 1 y 88 para que todos tengan exactamente la misma probabilidad de ocurrencia, la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Y lo hice correr hasta 20, que son el tamaño que yo necesito de mi muestra. Entonces, fíjense, voy a tener el 18, perdón, voy a tener el centro número 24, voy a tener el centro número 12, que es por ejemplo el centro de salud de Villarrica, voy a tener el centro número 18, voy a tener el centro número 30. Fíjense que acá se me repite el 18. Bueno, en ese caso primero voy a poner todos los que no se repiten, ¿ya? Y si me faltan todavía, hago nuevamente el proceso hasta encontrar los 20 datos. En este caso, hasta encontrar mis 20 centros, ¿ya? Entonces ahí utilicé el método de aleatorio simple para poder encontrar una muestra de tamaño 20 de los centros. Una vez que ya tengo la muestra, después empiezo a hacer todo mi análisis. ¿Ya? Muestra sistemático. Entonces, recordemos que el tamaño de mi población eran 88 centros de salud. ¿Ya? Ese, por lo tanto, es mi N grande, mi tamaño universal, mi tamaño de la población. Y el tamaño de la muestra que yo ando buscando es 20. ¿Ya? El tamaño de la muestra es 20. Entonces, el K, como ya lo habíamos definido, era el cociente entre el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. En este caso, me dio 88 sobre 20, 4.4. Y decíamos que nosotros debemos redondearlo al entero más próximo. En este caso, el entero más próximo es 4. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, como mi K es 4, entonces yo tomo aleatoriamente un número entre 1 y 4. ¿Ya? Para este ejemplo, supongamos que tomo el número 2, aleatorio. ¿Cómo encuentro de esa forma aleatoria? Usted lo puede hacer, no sé, en una bolsita, saca del 1 al 4, saca un número. Me salió el 2, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, ya yo empiezo a extraer sistemáticamente aquellos centros. Entonces, como K vale 4 y el valor de la sistematización es 2, entonces yo al 4 le sumo 2 y me da 6. Por lo tanto, el centro de salud número 6 es el primero.
Después le sumo 4, ¿ya? El K es 4, entonces siempre voy sumándole 4. Me daría 10. Después le sumo 4, me daría 14. Luego le sumo 4, 18. Y así encuentro los 20 centros que van a pertenecer a mi muestra, ¿ya? El centro 6, el centro 50, el centro 66, el centro 84, ¿ya? Ese es el método sistemático, ¿ya? Ese es el método sistemático. Y el método de muestreo estratificado, ¿no es cierto? Nosotros primero debemos encontrar los estratos, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar un muestreo estratificado proporcional, ¿ya? Entonces, claramente tenemos dos estratos, ¿ya? Porque lo vamos a dividir en dos estratos, estrato urbano y estrato rural. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos centros de salud urbanos y tenemos centros de salud rural. Entonces tenemos dos estratos, ¿ya? Estrato 1 son urbanos, estrato 2 son rurales. De la población total hay 60 urbanos y 28 rural. Es decir, que el 60 representa el 68%, ¿ya? De la población y los rurales representan el 32% de la población. Por eso vamos a trabajar en forma proporcional. Por lo tanto, para obtener la muestra, nosotros de los 20, que es el tamaño de mi muestra, nosotros vamos a escoger un 68% urbanos. Y de los 20 vamos a determinar un 32% rurales. Por lo tanto, el estratificado me dice, tome 14 centros del estrato 1 y tome 6 centros del estrato 2. Si ustedes se dan cuenta, ahí yo estratifiqué mis datos, mi población, en este caso urbano y rural. Y este método me indica la cantidad de datos, ¿ya? O el tamaño de la submuestra para el estrato 1 y el tamaño de la submuestra para el estrato 2. Si sumamos, me da el tamaño total de la muestra, que en este caso es 20. Ahora, ¿cómo encontramos esos 14 centros del estrato 1 y esos 6 centros del estrato 2? Bueno, ahí usted puede utilizar el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático, ¿ya? ¿Cómo encontrarlo? Usted utiliza cualquiera de esos dos métodos para encontrar, digamos, los elementos que componen esta muestra, ¿ya? Ahí está, ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo utilizar los métodos de muestreo aleatorio simple, sistemático y estratificado, ¿ya? Ahora bien, hasta acá hemos visto cómo encontrar esas muestras, ¿ya? Sin embargo, no hemos visto cómo determinar su tamaño. Para eso hay algunas fórmulas que vamos a utilizar, que es la fórmula de Namokorov, ¿ya? La fórmula de Namokorov, que es para encontrar el tamaño de la muestra. Y va a depender si la población es infinita, pero más que sea infinita me refiero básicamente que usted no conozca el tamaño de la población, ¿ya? Porque a lo mejor no es infinita, pero no conoce el tamaño de la población. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el peso de las merluzas en las costas de Chile, yo no tengo idea cuántas merluzas hay en las costas de Chile, ¿ya? Para ese caso, pero sé que son finitas, ¿ya? Pero son muchas, y no sé cuántas son. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula, cuando no conozco el tamaño de mi población. Ahora, si yo conozco el tamaño de la población, entonces utilizamos esta fórmula. Ambas son fórmulas de Namokorov, ¿ya? Bueno, vamos a quedar acá porque se me está acabando el tiempo y esto se corta automático. La próxima clase retomamos esto y vemos algún ejemplo, ¿ya? Porque tenemos que ver también cuáles son los elementos que la componen. Muy bien. Entonces, chicos, voy a pasar la lista,
Ya, voy a pasar la lista. Porque recuerden ustedes que no es necesario, o sea, a mí me exigen que pase la lista, aunque esto no implique repitencia. ¿Ya? Me parece que está Jessica, ¿quién más está? Ronald y Sofía. Jessica, Ronald y Sofía. Entonces, no sé si ustedes ubican a compañera Francisca Peña, que ella Sí. no, ella no está en este, o sea, está en el curso, pero no participó en la clase de hoy día. Ya chicos, este video de la clase de hoy día, más el PPT